Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff. Hoy tenemos un popurrí de bastantes cosas. Más o menos la hoja de ruta para esta reunión del lunes va a ser, Pablo va a tomar la posta en lo que es el comentario del escenario internacional, va a hacer un repaso sobre las carteras offshore a modo digamos, de aviso y de anticipo de lo que estaremos mostrando seguramente la semana que viene con los nuevos fact sheets de las carteras. Después Mateo nos va a dar un panorama de la situación de Argentina, va a hablar algunas particularidades, un poquito de todo lo que va teniendo influencia en los mercados locales. Y después la gente de producto va a venir a hacer, a presentar algunos features que estuvieron haciendo justamente en la web de asesores y que quieren compartir con nosotros para luego, pasar a la sección de preguntas y respuestas. Así que agenda cargada, no perdamos más tiempo, le paso la palabra a Pablo y bueno, buen día para todos. Perfecto, gracias Diego. Arranco nomás. Antes de hablar puntualmente de cómo vienen las carteras, y hay bastante para ver ahí, voy a hacer un breve repaso de dónde estamos parados con el tema Fed y economía norteamericana. Básicamente en los últimos días salieron prácticamente todos los miembros del comité de la Fed, con Powell a la cabeza, a aclarar que las tasas van a subir y esta vez es en serio, digamos, porque no es la primera vez que la Fed toma un tono hawkish y después el mercado se les pone en contra y aflojan. Evidentemente los números de inflación que estamos viendo en los últimos meses ya están empezando a incomodar no solo a la política norteamericana, sino a los propios policymakers que ya hace rato eh, abandonaron su posición de una inflación transitoria. Después tuvimos la guerra y la inestabilidad en los mercados que eso genera como una excusa perfecta para no arrancar subiendo 50 puntos básicos, pero digamos que ahora toda la Fed en pleno salió a avisar, vamos a tener que subir las tasas con fuerza, acomoden sus portafolios como crean conveniente. La tasa de 10 años se está haciendo eco ya de estas palabras y está subiendo con fuerza, de hecho ya estamos casi en 2,5, cuando en la llegada del COVID estábamos en medio punto. O sea, estamos hablando de 200 puntos básicos en la tasa de 10 años norteamericana. Eso es un montón. Es difícil sobreestimar lo que eso implica a nivel global. Y ya la pregunta que se empieza a generar, obviamente, para más adelante, porque la robustez de la economía norteamericana permite jugar con los límites durante un periodo mucho más amplio que si fuera una economía emergente, es si esta no va a empezar a ponerle presión al Tesoro, donde la relación deuda-PBI, que durante mucho tiempo estuvo estabilizado en torno a 100, 105 puntos, hoy estamos arrimando a 140. Y pueden ver en el gráfico de abajo a la derecha cómo solo en el 2020, con la explosión del COVID, recordarán toda la lluvia de estímulos, dinero para que te quedes en tu casa y demás. Bueno, eso hizo saltar más de 20 puntos la relación deuda-PBI, lo cual es bastante. Desde ya empieza esto ya a generarle presión a la dinámica del Tesoro, donde Yellen ve una inflación incómodamente alta, pero aún no ve riesgo de una recesión, lo cual obviamente, como siempre, agravaría todos estos problemas. Ahora, la pregunta es, más allá de lo que diga Yellen, ¿cómo estamos parados de cara a una posible estanflación? La verdad es que no podemos desestimarlo. Acá yo traigo tres puntos a seguir para ver si la economía norteamericana puede caer en una recesión al menos técnica. El primero es el chart que creo que ya mostramos en algún momento, que es la tasa de 10 años versus la tasa de 2. Fíjense que cada vez que esto se tornó negativo, vino una recesión después. Las recesiones son las barras grises, casi como un relojito. Antes del COVID esto tocó cero y ahora no estamos en cero, pero estamos en 15, 20 basis points, cuando estuvimos en 150 hace poquito. Este es quizás el indicador más seguido por el mercado para tratar de pronosticar una recesión. Por lo tanto, si esto toca cero, eso puede generar
una especie de profecía autocumplida, donde todos los agentes de mercado salen corriendo a protegerse de la recesión, y eso termina generando la recesión, así que muy de cerca miramos esto. Después está el propio estimado de la Fed de Atlanta de cuánto está creciendo la economía norteamericana en este primer trimestre, y estamos por debajo del 1%. Esto es notoriamente volátil, de hecho hace no mucho esto marcaba recesión. Es muy difícil medir la economía en tiempo real, pero digamos que si bien este indicador no ve una recesión inminente, menos de 1% tampoco estamos para tirar flores al pasar. Y por último, la guerra ruso-ucraniana, que ya llevamos 33 días de invasión. No vamos a hablar de esto porque no somos estrategas militares, pero obviamente gran parte de esta guerra se da en el plano económico, con sanciones sin precedentes sobre Rusia, lo que a su vez genera presión sobre los precios de los commodities, falta de disponibilidad de ciertos metales donde Rusia es un exportador fuerte. Lo vemos en metales industriales como el níquel, el paladio, platino, pero también en el petróleo y en el gas. De hecho, la posible falta de gas natural licuado es uno de los problemas que Argentina enfrenta para el invierno, tema que está ya en todos los diarios. Lo único que voy a decir acá es que cuando la guerra recién empezaba, nosotros dijimos que la estrategia rusa parecía descansar en tomar muy rápido Kiev, y eso se veía muy difícil, y hoy, un mes después, ya los propios rusos dicen que tomar Kiev no era su objetivo, sino simplemente consolidar su posición en el este. Por lo tanto, tan errados no estábamos en ese video inicial. De cualquier manera es imposible saber si va a haber un cese del fuego esta semana o esto va a seguir 6 meses más. Es imposible mirar para adelante, pero lo que queda claro es que la estrategia rusa falló, la estrategia inicial, y ahora sobre la marcha están viendo cómo salir con una victoria que al menos se pueda vender en el mercado interno. ¿Qué nos dice el mercado sobre la suba de tasas de Powell? Bueno, por lo menos en base a los futuros que operan en el mercado de Chicago, este sector del mercado por lo menos le cree a Powell. De hecho, para la próxima reunión, que es en mayo, en los últimos días, la posibilidad de que suba 50 BPs está oscilando alrededor del 70%. Si bien ya vimos esto previamente, bueno, estalló una guerra en el medio, ahora ya la guerra la tenemos descontada, por lo tanto el mercado espera con bastante certeza que Powell en mayo suba 50 BPs. Y después, si nos estiramos hasta fin de año, acá es donde la cosa ya se pone interesante. ¿Por qué? Porque salvo un 5% de probabilidades de que la tasa suba 175 puntos, el resto es 200 o más, e incluso de que suba 275 BPs, se ve en la misma posibilidad, casi 5%, de que suba 175. Es decir, el mercado está comprando una serie de subas de tasas de 50 BPs, digamos, porque de a 25 ya no llegamos a estos números para fin de año. Ahora bien, la gran pregunta es, perfecto, el mercado de bonos compra esto, el mercado de equity también, porque tuvimos en los últimos días un rebote fuerte, que ahora vamos a ver cuando miremos las carteras. Daría la sensación a simple vista de que está un poco disociado el view entre renta fija y variable, lo cual ocurre con relativa frecuencia. La fuerza de rebote a mí en lo particular me sorprendió. Obviamente, bienvenido sea para subir las carteras, pero acá el mercado de bonos nos está marcando por lo menos un signo de advertencia de que la cuestión se puede complicar. Porque no solo tenemos que ver qué va a pasar con la tasa, sino que en teoría en mayo, según las últimas declaraciones que tenemos, arrancamos con el famoso quantitative tightening. Recordemos que la hoja de balance de la Fed está en niveles estratosféricos si la comparamos a donde estaba hace apenas unos años. Fíjense a la izquierda cómo, de nuevo, los grises marcan la recesión, cómo la hoja de balance de la Fed, si bien creció durante la recesión de 2008, es totalmente incomparable a lo que pasó en 2020, donde tenemos un salto discreto vertical hacia arriba de 3,5 billones de dólares, trillions de ellos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando en mayo, en teoría, todo esto no está confirmado, y la Fed comience a de a poco desarmar esta hoja de balance gigantesca?
Y de hecho, los miembros más hawkish de la Fed vienen hablando de un ritmo de desarme fuerte, argumentando que como la hoja de ruta creció tanto, se debería poder desarmar eh, mucho más rápido de lo que se intentó la última vez. Eso, mi opinión personal es que eso está por verse, porque esto le pone bastante presión al mercado, porque una cosa es dejar de comprar y otra cosa es empezar a vender. Y acá se ve clarito cómo durante la era COVID, la Reserva Federal compró, lo que comentaba, 3,5 billones en treasuries. Entonces, la pregunta obligada es, si la Fed deja de comprar e incluso empieza a vender, y si bien el déficit norteamericano ya no es del pleno COVID donde tenía que repartir estímulo por todos lados, pero sigue siendo importante, la pregunta es quién va a comprar todos estos treasuries y a qué tasa. Y eso obviamente tiene un efecto dual sobre el tesoro, que comienza a complicar el déficit financiero, que si bien ellos no están mirándolo todo el tiempo, como nosotros sí, existe y es un problema. Y por el otro lado, el efecto sobre la evaluación del equity, sobre todo de los rincones más especulativos del equity, cuando en el DCF, en vez de poner 0,5, ponemos 3 o 4. Por lo tanto, nosotros hace meses que llamamos a la cautela y cada vez vemos más señales para ratificar ese mensaje. Ahora sí, me meto con las carteras, que obviamente está muy vinculado a todo esto. Voy a hacer un repaso general de cómo venimos al cierre del jueves pasado. Este mes fue una coctelera de volatilidad furiosa. Casi todos los días venía viendo cómo se movían las carteras y tuvimos saltos impresionantes. Arrancamos por la conservadora, donde en lo que va del mes vemos una caída de 0,45% contra casi 3% del benchmark. Pregunta obligada, ¿cómo puede ser que el benchmark de una cartera conservadora caiga 3%? Bueno, básicamente estos son bonos, por lo tanto, si la tasa sube con la fuerza que está subiendo, vemos el impacto en precio inmediatamente. O sea que en lo que va del mes estamos 250 puntos básicos arriba, y desde la creación, que fue a fines del 31 de diciembre de 2020, vemos una caída del 1,3% contra casi 8% en el benchmark, o sea que ahí estamos 660 puntos arriba. Comentarios sobre la conservadora, es lo mismo que vengo diciendo hace rato. El entorno de mercado es realmente muy, muy complejo para armar una cartera conservadora que tenga un rendimiento positivo. Lo intentamos, de hecho estamos desde la creación apenas 1,3 abajo. Nos encantaría mostrar acá un rendimiento positivo. Tomamos un mix de instrumentos protegidos contra la inflación y la suba de tasa, más los instrumentos más cortos que encontramos, más una apuesta a acciones preferidas para tratar de generar alfa, porque si no es imposible que la cartera rinda positiva. Si bien en los últimos meses en casi ninguno rinde positiva, si sacáramos eso no habría chance directamente, y seguiremos combatiendo por al menos alcanzar el cero. Pero realmente el entorno es muy, muy complejo, con tasas que suben 50, 100 BP de un salto, es realmente muy, pero muy difícil. Estamos remando contra la corriente constantemente, sin embargo, obviamente estamos conformes con la diferencia que tenemos contra un benchmark más tradicional. No estamos bien, pero ciertamente podríamos estar mucho, mucho peor. Ahora sí me meto en la cartera moderada y agresiva. Primer comentario es los dos picks que hicimos en el último comité, cuando empezaban a caer los primeros misiles, realmente anduvieron muy bien y queríamos destacarlo, contra un S&P 500 que subió 3,7%, Gunner, que es el ETF de empresas vinculadas a los commodities, y que por supuesto se beneficia con la suba que estamos viendo, subió casi 8,5%, e ILF, el ETF de las principales empresas de Latinoamérica, que básicamente es 60% México, 60 Brasil, 30 México y 10 otros, subió casi 12%. Por lo tanto, estas posiciones entraron en la cartera con el pie derecho y colaboraron a lo que vamos a ver ahora. En la cartera moderada estamos casi 1,90 arriba contra una caída del 0,2 del benchmark, o sea, casi 170 puntos arriba, y perdón, esto quedó, no reemplacé los números de la conservadora, pero estamos casi 500 puntos desde la creación contra el benchmark acá en la moderada. ¿Qué anduvo mejor en el mes?
Bueno, básicamente las dos posiciones relacionadas a la energía y commodities, que son el XLE, que ya tomamos posición hace un tiempo, que subió 10% en el periodo, más lo que comentábamos recién, que subió casi 8%. Solo esas dos posiciones nos aportaron un punto de alfa y contribuyeron a la diferencia que tenemos. Por lo tanto, el resto de la cartera en líneas generales anduvo bastante bien. No vemos grandes cambios de acá en adelante, la cartera realmente se comportó bien. Y si vamos a la agresiva, tenemos mejores noticias todavía. La cartera en lo que va del mes subió casi 4,4% contra 1,4% del benchmark, o sea que sacamos casi 300 puntos de diferencia. Desde la creación estamos casi 20 contra 13,20, o sea que estamos en 670 puntos arriba. ¿Qué anduvo bien acá para traccionar? Bueno, básicamente Brasil por lejos es lo que mejor performó. A la suba de yield que les había comentado, se suma casi un 13% de suba en el EWZ, que como recordarán sumamos a la cartera allá lejos ese tiempo, por lo tanto seguramente en los próximos días hagamos un update de ese reporte, que viene rindiendo la verdad que muy, pero muy bien. El resto de la cartera, en líneas generales, estuvo muy bien. Más de 6,5 subió Omega Healthcare, nuestra apuesta súper volátil que sube y baja con fuerza por lo general. Exxon obviamente colaboró con un 6,30, y después las apuestas tecnológicas, Apple, Google y Facebook también anduvieron muy bien. Ahora, si yo solamente les muestro esto y les digo, miren muchachos, cartera agresiva, estamos 300 puntos arriba, es motivo para alegrarse. Ahora les quiero mostrar qué pasó en el medio, porque yo les comenté, este mes tuvimos una volatilidad monstruosa, y está bueno mostrar, si bien esto obviamente después se ve en el fact sheet, está bueno mostrarle que se sepa porque este rendimiento viene pegado a esta volatilidad, como es una de las primeras cosas que nos enseña en la facultad. Fíjense que la cartera yo llegó a estar en 121,65, esto estamos tomando como base 100 el momento de su creación, y desde ahí cayó casi sin escalas hasta 109,5, o sea que acá tuvimos un drawdown más que significativo, porque estamos hablando de semanas, y desde ahí tuvimos un rebote casi vertical que nos llevó a estar cerca de nuevo de 120 y ya tiro apenas de all-time high de la cartera. ¿Qué pasó con este rebote? Bueno, obviamente hubo un rebote generalizado del mercado, pero emergentes, donde nosotros ya saben que tenemos una posición bastante fuerte, subió bastante más todavía. China tuvo un rebote muy fuerte, Brasil está siendo prácticamente la estrella del mercado, y en 10 días la cartera recuperó más de 10%. Por lo tanto, viene muy bien la cartera, estamos contentos, pero sepan que una cartera agresiva es realmente agresiva y en el medio puede haber movimientos fuertes. Voy a dejar un par de comentarios del comité que vamos a armar esta semana que viene para decir los nuevos cambios. Nosotros nos reunimos los 4 meses por mes y de ahí se plantean los cambios de cartera, obviamente bajo la dirección de Diego, pero todos llevamos ideas y se discute. Les adelanto un par de cosas que vamos a discutir que podrían después materializarse en cambios o no, pero está bueno para que vean en qué estamos trabajando. En la cartera conservadora, donde más allá de que es muy complicado y le seguimos tratando de buscar la vuelta, estamos analizando sumar un ETF que se llama STIP, que es básicamente el tercero de la familia de TIP y BTIP. Es un ETF también con deuda atada a la inflación norteamericana de corto plazo, que como verán actúa, está bastante más correlacionado con BTIP que con TIP, y lo cual tiene sentido porque la duration que tiene cada uno. Obviamente a cuál de estos ETFs apostar depende de la estructura fina de dónde uno espera que la inflación crezca, haga su meseta y después empiece a aflojar. Por lo tanto vamos a estar discutiendo esto, a ver si hay que hacer algún ajustecito. Y en segundo lugar, estamos empezando a discutir internamente la posibilidad de cerrar las posiciones en Zoom y en XLE. XLE es de hecho 20% Zoom, 20% Chevron y después el resto, por lo tanto es obvio que estén muy correlacionados, como ven ahí. Uno subió 41,9 y el otro 39,25 desde fin de año,
contra un S&P que está 4,7 abajo. Vamos a ser francos acá, cuando abrimos la posición en Zoom, nadie estaba pensando en una guerra en Ucrania, simplemente veíamos un mercado de petróleo muy ajustado. La situación cambió, obviamente Zoom viene siendo el best performer en la cartera agresiva por lejos. La gran pregunta acá es en qué momento, o sea, nosotros no vemos este precio del petróleo como algo permanente, porque el propio precio del petróleo va a empezar a generar una destrucción de demanda que encarrile un poco los precios. Y de hecho acá hay una ausencia llamativa del shale norteamericano en generar más producción para equilibrar más rápido. También de esto estamos pensando en escribir algo en los próximos días. La gran pregunta acá es qué pasa con la guerra, porque cualquier situación que llegue a un escalamiento nuevo en la guerra puede mantener los precios de petróleo por más tiempo, incluso obviamente subirlos más, y es muy difícil de pronosticar qué va a pasar en ese ámbito. Pero bueno, sepan que es algo que ya nos estamos planteando, porque en algún momento, cuando la situación se normalice, vemos precios más bajos, y por supuesto esto va a impactar en las acciones. Si bien si ustedes miran, por ejemplo, Zoom contra el petróleo, ya no suben, cuando el petróleo da un salto, por algún motivo de sanción nueva, un ataque o lo que sea, Zoom no acompaña en la misma proporción, como anticipándose a que esto no va a ser demasiado permanente. Pero bueno, de cualquier manera, estamos viendo si es el momento de reemplazarlos, y en todo caso, también por qué. Mateo, te cedo la palabra para que entres en Argentina. Perfecto, ahí voy. Hizo el share. Bien. Bueno, Argentina, la verdad, sobre el pucho de la semana me salvaron un poco la cuestión de qué hablar, porque fuera del acuerdo que ya sabíamos que iba a venir, porque una vez aprobado por el Senado, el fondo tenía que pasar algo muy excepcional para que no lo apruebe. No teníamos mucho de lo que hablar, digamos, pero bueno, un poco apareció algo sobre la tasa y bueno, todo este debate de inflación y tasa que se generó. Bueno, acá bueno, suena un poco tremendista decir inflación en llamas, pero yo creo que si no digo en llamas, cuando da 4,7%, o sea, no me quedan otras oportunidades para decirlo, sino que directamente, ya no sé, tendríamos que decir hiperinflación en llamas, pero bueno, teniendo un nivel general del 4,7%, y un núcleo está bien inferior al nivel general, 4,5%, parece un poco mucho, digamos, ¿no? Entonces estábamos todos esperando a ver qué pasaba. Si bien las subas de tasa recientes que ha tenido el Banco Central han sido casi simbólicas, digamos, ¿no? O sea, porque es un correrla de atrás permanentemente, digamos, creo que no en el mismo sentido que Estados Unidos, ¿no? Porque Powell venía diciendo que era temporaria, que era temporaria, que era temporaria, transitoria, esto es transitorio. Bueno, ahora parece que se está poniendo un poco más las botas, digamos, y está tratando de combatirlo un poco más. Incluso suena hawkish en algunos statements Powell, mientras que acá el Becerra, bueno, sabe que está la inflación, ojalá la Secretaría de Comercio haga algo, digamos, como ha dicho Pelle en algún momento. Entonces, acá estábamos todos esperándolo y empezaron a salir lo que son las proyecciones, digamos, para la inflación de marzo. Me pueden decir, marzo todavía no terminó, un poco temprano, pero bueno, justamente hay estimaciones a través de las semanales, etc. En marzo va a ser durísimo, ¿sí? O sea, ya todo el mundo sabe que marzo va a ser duro porque factores estacionales, siempre tenemos que algunos precios se ajustan en marzo, vamos a tener el impacto bueno, aumento de tarifas, y además vamos a tener impactos de combustibles, o sea, en general, mundial, digamos, si bien no fue directamente contra el consumidor, o sea, precios de la energía, y además también algunos de precios de commodities, ¿sí? Entonces, ya se pronostica inflaciones otra vez cerca del 5%,
y diría que el 5% por debajo en algunas consideraciones optimistas, ¿sí? Las más pesimistas hablan de 5,7%, 5,8%, ¿sí? Estamos hablando casi del 6%. Lo cual, o sea, no quiere decir que desbloquea un nuevo nivel de alta inflación mensual, porque, o sea, viniendo de varias hiperinflaciones en la historia económica argentina, no podría decirlo, pero, o sea, es un dato difícil de digerir, digamos. Eh, Eso conlleva que también quizás un poco las proyecciones para lo que sea después, abril, mayo, tampoco sean muy auspiciosas por la inercia que esto genera, digamos. Entonces estábamos todos preguntando, ¿no? ¿Y el Becerra, no? Porque, o sea, esto no fue la semana pasada, sino la anterior, salió este dato de inflación, el jueves había reunión del Banco Central, pero, digamos, ese día justamente nos enteramos que no iba a haber ningún tipo de novedad ese jueves, porque el Banco Central estaba, las autoridades del Banco Central estaban disponibles para atender a lo que sería la votación del acuerdo con el FMI en el Senado, por si lo llamaban por alguna cuestión técnica, una cuestión así. Entonces, como si la inflación no hubiese dado 4,7%, no se hizo nada, ¿sí? Y además que la inflación, nos enteramos el martes, teníamos que esperar el jueves, como si esto no meritase una emergencia en el medio, pero bueno, no sucedió nada. Nos dijeron que esto pasaba el viernes al mediodía y el viernes tampoco sucedió mucho, así que nos dijeron que bueno, que se tiraba para la semana pasada, ¿sí? Después, la semana pasada tuvimos al fin y al cabo el anuncio, digamos, y el anuncio fue casi exactamente igual que los rumores, ¿sí? Se eleva la tasa 200 puntos básicos en la de 28 días, ¿sí? De 42,5 a 44,5, ¿sí? A ver, vamos a hacer unos calculitos, ¿sí? O sea, considerando que la tasa nominal anual de la LELIQ a 28 días queda en 44,5%, la tasa efectiva anual queda en 54,89%. ¿Sí? Alguno me preguntará, me dirá que la tasa efectiva no es representativa, que directamente el supuesto de reinversión, que no aplica, bueno, no importa todo eso, señores, porque estamos viendo inflación y la inflación siempre es efectiva. Y a mí nunca me van a ver anualizar una TNA de inflación, por favor, porque me agarra un ataque de nominalidad, digamos. Entonces, acá lo que tenemos es que la TEA da 54,89%, lo cual es una tasa efectiva mensual del 3,66%. ¿Sí? Es como, esta tasa implica depósitos mensuales, ¿sí? Si pudiésemos reinvertir y se cumple el supuesto, del 3,66%. Y estamos hablando de que la inflación en marzo va a dar arriba del 5%. No parece como que esto en el corto plazo sea un gran incentivo a pasarse a tasa fija todavía, ¿sí? Al menos hasta que se resuelva en el corto plazo esto de que esta suba, esta pasada a precios de las subas de precios internacionales de energía, commodities y tarifas, ¿no? Entonces, este 3,66% hace unos meses hubiese sido fantástico, hubiese servido, sería tasa real positiva, pero en este momento parece que en el corto plazo se va a quedar corto. Más adelante en el año, si se calma un poco la cuestión y provisto de que no haya mucha alquimia monetaria, ya hablamos la semana pasada de eso, si esto se mantiene así, parecería como que podría llegar a ser significativo más adelante, no en el corto plazo. Después tenemos otro problema, digamos, y es que la tasa de las LELIQs a 28 días subió 2 puntos porcentuales, ¿sí? La tasa de los pases a un día el Banco Central decidió subirla 1 punto porcentual. ¿Por qué? Misterios del universo. Digamos. Cuando llevamos esto a TEA para poder compararlo con la reinversión y todo, nos da 41,18, o sea, es una tasa efectiva mensual de 2,87%. Claramente estamos hablando de que el Banco Central obviamente prefiere no concentrar todo vencimiento que pueda a un día, porque eso es problemático, digamos, ¿no? La clásica bola de inserte instrumento monetario en el momento. Tuvimos la bola de LEVAC, la bola de LELIQ, la bola de pase, o sea, ya directamente a armar bolas ya sabemos que no es bueno, digamos, pero bueno, digamos, o sea, esto lo que te genera también es que después la tasa, la transferencia de tasa al usuario final no sea perfecta, digamos, ¿no? Si no hubiese algunos plazos fijos que por regulación tienen que tener
una tasa en particular, un spread de tasa respecto de las LELIQ, no estaríamos, o sea, si no fuese forzado, no llegaríamos a esos niveles con instrumentos, digamos, sin esos rendimientos. Acá vemos la evolución, ¿no? Entonces vemos acá que empezamos acá bajando, ¿sí? Bajando la tasa, digamos, desde 2019, y ahora vemos esta suba de 2 puntos. Acá, como puede verse, también en lo que fue pases, lo mismo pasó ante la anterior suba de tasas, y no vimos exactamente lo mismo, ¿sí? Pases lo van llevando un poquitito más tranquilo que lo que es LELIX. Entonces, alguien puede decir, bueno, está bien, inflación en llamas, ¿qué hacemos? ¿Bono SER? Ya hemos hablado varias veces que la curva SER, o sea, si caemos así de otro planeta, así caemos de la nada, sin saber un poco del cepo y toda la cuestión, digamos, diríamos que está un poco cara, ¿sí? Pero, y que además está, como se dice en inglés, overcrowded, o sea, hay mucha gente metida en SER, porque para justamente lo que es algunas colocaciones de efectivo, muchas ostras no hay, digamos, ¿no? Opciones, ¿no? Me refiero. Entonces vemos que la parte corta está negativa en términos reales, lo cual, ¿cómo no va a estar negativa en términos reales si la tasa fija de política monetaria también está negativa en términos reales y al menos va a continuar bastante negativa en el corto plazo? Entonces, acá un poco lo que sucedió es que, a pesar del miedo a que esto, ya hablamos del peligro de las bolas, se puede estar armando una bola de SER, en este caso, digamos, eh, comprimió, ¿sí? O sea, directamente subieron el precio de todos los bonos. Alguno me puede llegar a decir, bueno, está bien, pero sube porque justamente tiene que ir subiendo con el SER, pero el SER desde el 17 de marzo hasta el 23 de marzo subió 0,55%, y los bonos, algunos más que duplicaron ese rendimiento de precio, lo cual hace que claramente también se vuelva más negativo el rendimiento. Estamos diciendo que hay que quedarse en SER, y la verdad es que como estrategia especulativa SER está probándose, complicarse un poco esa cuestión que ya lo venimos diciendo hace rato, digamos, que parece overcrowded, parece que esto puede llegar a ser un problema, pero para lo que es carry, para lo que es cash management, digamos, de muy corto plazo, parece bastante arbitrado con otras tasas, con el agregado de que te cubre a una disparada de la inflación. Creo que justamente hablaría de hablarlo con algún inversor, justamente plantearía eso. ¿Qué tan dispuesto está a correr ese riesgo, dado que si no corre ese riesgo, puede llegar a tener problemas ante escapada de la inflación? O sea, ¿qué se prioriza? ¿Una seguridad absoluta o estamos hablando de rendimiento? Rendimiento lo menos negativo real posible, digamos, ¿no? O sea, porque el rendimiento real positivo va a estar complicado. Por otro lado, para ver un poco qué hicieron las LEDs, ¿sí? Como instrumento de tasa fija líquido de corto plazo, lo que vemos es que claramente tuvieron su escalada, ¿sí? Con la suba de tasas del Banco Central, más que nada en la parte corta de la curva. La parte larga de la curva no se movió tanto, y podemos ver que tampoco replicó esos 2 puntos porcentuales, 200 basis, que subió el Banco Central. Así que, si hablamos de una suba de 200 puntos, bueno, los que van a ver la suba de 200 puntos van a ser probablemente los bancos que suscriban la LELIQ a 28. En LEDs, en mercado secundario, no lo vamos a ver así. Esperemos a ver qué pasa la semana, a fines de esta semana, con la licitación del Tesoro, para ver más o menos a qué tasas sacan LEDs y a qué plazos sacan las LEDs, ¿sí? En el vencimiento de fin de mes. Perdón, y acá lo que vemos es un poco eso lo que decíamos. Ninguna llegó a los 200 puntos, octubre y mayo estuvieron cerca, pero aún así también esos son instrumentos que van teniendo cada vez menos liquidez, entonces tampoco es que necesariamente podamos conseguirlo en esos precios justamente. Quizás la punta del offer está un poco más abajo en tasa, digamos, ¿no? Principalmente, fíjense que la parte corta fue casi la mitad en ese movimiento. Bien,
Dejamos las preguntas que haya sobre eso para el final, porque ahora tenemos una parte de novedades, ¿sí? Me toca de maestro de ceremonias de novedades, en la cual, bueno, vamos a hablar un poco de fondos, digamos, que tenemos en la app, ¿sí? A partir, bueno, de la semana pasada, todos los fondos estos que ven en la diapositiva ya están operativos en la app, ¿sí? O sea, todo esto lo van a encontrar para poder suscribir y rescatar desde la aplicación. Novedades entre todo esto, bueno, además de que agregamos varias de las gestoras ya conocidas, las amigas de la casa, es que agregamos dos gestoras nuevas con oferta de fondos. Delta, sí, Delta Asset Management, y agregamos estos fondos de mercado. Ahora en la próxima diapositiva vamos a hablar un poco del multimercado, pero dentro de todo esto tenemos fondos con estrategias similares a lo que veíamos en otros, por ejemplo el Delta Acciones, que adentro tiene, acciones, justamente, y luego tenemos el Gestión 8, que es uno SER, ¿sí? Como el Mega Inver Retorno Absoluto, como varios de los fondos que tenemos en oferta. Entonces, esto puede llegar a ser interesante para carteras grandes que quieran diversificar un poco la oferta de fondos que hay. El Delta Multimercado, ahora lo tocamos en la próxima diapositiva. StoneX agregamos también, StoneX principalmente, bueno, agregamos el GameVest FF. La verdad es que el FF es un fondo interesante porque es un fondo T+1 que tiene exposición a crédito en pesos privado, ¿sí? Tiene principalmente FFs, fideicomisos financieros. Un fondo interesante porque, bueno, muchos de esos instrumentos directamente tienen, bueno, una tasa en pesos un poco superior a la de los instrumentos de públicos, digamos, y tenemos la ventaja de que es un T+1, así que muchas carteras lo usan para mejorar un poco el rendimiento de sus inversiones en pesos a corto plazo. Como otra categoría, digamos, o sea, ahora todos los fondos de las gestoras con las que tengamos acuerdos, estén o no operativos en la aplicación, van a poder verse, ¿sí?, como tenencia en la app. Entonces, si se suscribe un fondo por fuera de la app, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el Compass Best Ideas, digamos, como un ejemplo, van a poder verlo en la app, ¿sí? Todos los fondos de las gestoras con las que tenemos acuerdo, ¿sí? No lo van a poder operar en la app, pero al menos van a poder ver la tenencia, ¿sí? Que era algo que varios de ustedes estaban pidiendo. Bueno, a partir de marzo tenemos a StoneX y Delta, y lo interesante que les hablaba, que bueno, íbamos a hablar en esta diapositiva, es que ahora agregamos la categoría de renta mixta, ¿sí? Renta mixta, básicamente pueden tener renta fija y variable, eso es mixta, y este fondo, bueno, es el Delta Multimercado, ¿sí? Tiene un bastante abultado, digamos, así que tampoco es que hay mucho riesgo de liquidez ahí, y se lo dejamos como posibilidad para quien quiera hacer una cartera, obviamente tirando un poco más moderada, ¿sí? No es para perfiles conservadores ese fondo. Otra cuestión última a considerar es que esto que les estamos comentando, digamos, de verlo en la app, es meramente por ahora para personas físicas, en casi todos los casos, porque, bueno, para personas jurídicas hay una cuestión de que hay veces que son distintas cuotas partes, entonces estamos trabajando con ello y ya vamos a tener algún tipo de avance con eso para que se vean absolutamente todos los fondos de todas las personas, digamos, ¿sí? Personas físicas o jurídicas. Bien, ahora, bueno, tenemos la